Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información. No les bastó con que el presidente haya llamado el día de hoy al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que dé cátedra en la conferencia matutina y explique la reforma electoral ya aprobada, ya promulgada, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor desde las primeras horas de antier. No les bastó con esto a la oposición y a los conservadores y a estos medios de comunicación chayoteros, como en el programa de radio del propio Perro Mayor de José Cárdenas, que pues muy bravo, muy envalentonado cuando no los tiene de frente o cuando no los tiene en entrevista, hablando pestes de Morena, hablando pestes del presidente Andrés Manuel López Obrador y del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que en entrevista para en seco a José Cárdenas y lo dejó mansito. Llegó muy gallito, pero no le cuestionó nada prácticamente José Cárdenas y así volvió a dar cátedra a Adán Augusto López Hernández. Como anunció el presidente de la República, hoy expuso en la conferencia mañanera el contenido de la reforma electoral sobre la que tantas mentiras se ha dicho. México avanza hacia una democracia más sólida, sin privilegios ni burocracias doradas. Escuchen de qué manera pone en su lugar a José Cárdenas hace unos instantes. Vamos a verlo. Secretario, la democracia, a partir de la aprobación del Plan B, de la entrada en vigencia del Plan B, va a tener un antes y un después, una vez que se supere el fallo de la Corte, si es que esto ocurre de esa manera. Bueno, yo diría, don Pepe, se lo digo con todo respeto, pues es un tanto despectivo llamarlo como Plan B cuando de lo que se trata, lo que discutieron diputados, senadores, que el titular del Ejecutivo mandó publicar ayer en el Diario Oficial y que entró en vigor, pues es una reforma electoral a conciencia, una reforma electoral en la que se respetan los límites constitucionales, pero se ordena la función administrativa del Instituto Nacional Electoral para que cada día haya elecciones más confiables y más transparentes y que los mexicanos tengamos certeza en los resultados de la elección. Es una reforma que implica, válgase la redundancia, la reforma a 5 leyes y la construcción de una nueva ley general de medios de impugnación que consta de 70 artículos, pero que por primera vez en la historia de este país se ordenan los procedimientos jurídicos en términos de impugnación de resultados electorales, se le quitan facultades a los órganos, a los espacios judiciales desde el punto de vista de lo electoral en materia local y en pocas palabras se evita con esto el mercadeo que era tradicional en las resoluciones de las instancias locales sobre todo. ¿Es lo que usted llama el fin de la burocracia dorada dentro del INE? Pues literalmente eso es, se acabaron los grandes salarios, las prestaciones de medidas. Mire, imagínese usted que cuánto cuesta el seguro de gastos médicos mayores de toda esa élite, porque un barrendero, un vigilante, un obrero, un empleado de base no tenía derecho a esa prestación, mucho menos tiene derecho al famoso bono de retiro, que es una contraprestación que en este caso el órgano autónomo le entrega a los altos funcionarios. Un afanador pues no tiene derecho, verdad, a vehículo, ni a celular, ni a andar viajando por el extranjero. Eso es lo que ya se está terminando. El Instituto Nacional Electoral pues estaba hasta antes de esta reforma controlado por una élite dorada, es una burocracia dorada. Imagínense, ahora hay una reducción más o menos
El Instituto Nacional Electoral tiene 17.500 plazas afortunadas, aproximadamente 17.500 trabajadores. La reforma plantea la reducción en las ociosas juntas locales que pasarán de 5 vocales a 3. Esto es 2 por... desaparecen 2 de ellas por 32 juntas locales y ahí se suprimen 64 funcionarios que tenían salarios por no hacer nada, eran unas becas muy bonitas, de más o menos entre 50 y 75 mil pesos. Se suprime también 4 de 5 vocales o consejeros de las juntas auxiliares, que si las locales no hacían nada, imagínese usted las auxiliares cuya función jurídica es auxiliar al que no hace nada, pues no hacen nada literalmente, y eso está bien con salarios arriba de los 50 mil pesos mensuales, pues son unas becas muy jugosas. Por eso esa élite pues se repartía los altos cargos. Este señor Jacobo tenía 30 años cobrando en el Instituto Nacional Electoral y en los últimos 14 años pues toda la decisión, la administración de los recursos públicos pasaba por sus manos. En los últimos años bastaba con que él y el señor consejero Córdoba se pusieran de acuerdo para repartirse el botín. Para ha habido, secretario, claro, ha habido, secretario, ha habido una cantidad enorme, tremenda, diría yo, de comentarios descalificativos para lo que contiene en el fondo la reforma electoral legal. Se habla de que puede haber fallas en la integración de casillas, en la capacitación de funcionarios electorales, en la fiscalización de partidos políticos, y que esto puede afectar, secretario, calidad, certeza y confiabilidad en los resultados electorales. ¿Cuál es la respuesta del secretario de Gobernación? Pues que es un entramado de mentiras, por decirlo de manera elegante, ideada desde los grupos conservadores. Llegaron al absurdo de aceptar o de propagar que se iban a despedir a 8.500 o arriba de 8.000 trabajadores, lo cual evidentemente es falso. Lo que no dicen es que ahora sí, finalmente los mexicanos residentes en el extranjero van a poder votar, porque lo van a hacer por internet y porque no lo van a tener, no lo deben de hacer ya con la credencial de elector. Pues el 90% de nuestros migrantes tienen vencida la credencial de elector. Ahora lo podrán hacer con la credencial de elector, con su pasaporte vigente o con una matrícula consular que les permita emitir su sufragio. Finalmente, ahora van a poder votar esos enfermos que estén prostrados, las personas que estén bajo prisión preventiva también van a poder votar. Ahora además, imagínense, están hablando de que se corre el riesgo de la organización de las elecciones, y hoy leí que un grupo de esos llamados científicos, que nosotros conocemos como intelectuales orgánicas, la mayoría de ellos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostenían la tarde de ayer que ahora no se iba a tener ya certeza, ni siquiera se sabía si se iban a poder llevar a cabo los conteos rápidos, pues nada más alejado de la realidad, porque ellos sostienen que al reducirse el personal, que yo no sé de dónde sacan esa falacia, ya no van a haber manera de que el instituto haga los conteos rápidos. Pues a los señores les digo que no engañen, que los conteos rápidos no los organiza el Instituto Nacional Electoral. El conteo rápido es un contrato que el Instituto Nacional Electoral otorga bajo concurso, bajo una licitación, a una o a varias empresas especializadas en ello, que son las que realizan el conteo rápido. Creo que en la última elección presidencial fueron 5 empresas. Ahora bien, hay otra cosa que es el programa de resultados preliminares, pues en ningún momento está en riesgo, y tan no está en riesgo que les voy a decir algo que nadie sabe. La reforma legal impone la obligación que los cómputos distritales empiecen el mismo día de la jornada electoral, en cuanto se empiecen a recibir las actas o a contar las actas del programa de resultados preliminares. Esto es que ahora los mexicanos
Ya no vamos a tener que esperar hasta el miércoles del día siguiente de la elección en la tarde o en la madrugada del jueves o para el transcurso del jueves para conocer el resultado de los cómputos distritales. Ahora los vamos a tener la misma noche, a más tardar, yo calculo a la entrada de la mañana, ya sabremos con certeza quién ha ganado las elecciones. De esta manera, nos dice usted, secretario, que no estará en riesgo el resultado cuando concluya la jornada electoral, como se ha dicho, dijo usted por la mañana, falsamente por parte de los críticos que han atacado este proyecto. Esto es lo que va a suceder, porque el programa de resultados preliminares sí va a existir y vamos a saber quién ganó la elección presidencial y otros cargos de elección popular a buena hora pasado, claro, cerradas las casillas. Claro, y se va a instalar todas las mesas electorales que tradicionalmente se instalan. El país está dividido, si mal no recuerdo, en 150 y tantas mil secciones electorales, y cada sección electoral tiene un determinado número de casillas a instalar, y esas se seguirán instalando en tiempo y forma, y se seguirá reclutando a los ciudadanos para que ayuden o coadyuven en el proceso electoral como representantes, presidente, secretario, escrutador de las mesas. Con todo lo que nos dice, secretario, usted niega entonces la afirmación del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el sentido de que el INE esté descuartizado o quede descuartizado. Mire, el INE sale fortalecido de estas reformas. Finalmente, se pudo obtener una reforma en el sentido de quitarle facultades a los organismos locales que se le entregan al Instituto Nacional Electoral para que pueda dirigir de mejor manera la organización de las elecciones, se compactan áreas. Le digo el fin de una burocracia dorada. Por ejemplo, este señor Jacobo, que ya se quedó sin trabajo ayer, ganaba un poco más de 240,000 pesos, tenía seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, celular, vehículos, chofer, comía salmón todos los días ahí en las oficinas del instituto. Ya no le tocó el famoso, ¿cómo se llama esto? El bono, la dote, porque pues, entiendo que no está por contraer matrimonio, pero ya quitaron esa absurda prestación. ¿Está preparado el gobierno federal para responder en defensa de la reforma electoral legal, para responder a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que van a plantear los partidos políticos de oposición, el INE mismo, legisladores de oposición, que están trazando una especie de ruta para evitar lo que ellos llaman la masacre de la democracia? Mire, son tan falsarios que usted no me va a dejar mentir y recordará que hace todavía algunos días anduvieron propalando la versión de que el gobierno no iba a publicar la reforma electoral hasta el último día para que así no tuvieran tiempo los partidos políticos de presentar las controversias, o el consejero, este señor Córdoba, y el otro Murayama, que por cierto ya se van, afortunadamente termina su mandato, pero que además este señor Córdoba cometió la insensatez de decir, porque nosotros sostenemos que los consejeros deben de elegirse por insaculación, de que negábamos la posibilidad de hacer política porque nos negábamos a establecer acuerdo con las fuerzas políticas. Pues desvergonzado señor, y a Ciro Murayama yo les recuerdo que ellos fueron electos por el método de la cuota partidista. Los líderes de los partidos se sentaban en una mesa y como si fuera una pirinola decían: 2 para ti, 1 para mí, 1 para el vecino. Nos sobra uno, pues a ver, un guante en pon, a ver a quién le toca. Eso ya se acabó. Lo más cercano a un ejercicio democrático es que el Consejo Técnico designe las quintetas, en este caso las 4 quintetas, y que sea la insaculación, la fortuna, tal y como lo establece la Constitución, quien nos diga quiénes van a ser el próximo presidente del instituto o presidenta y los 3 consejeros electorales restantes.
Secretario, ¿cómo toma el gobierno federal la voz ciudadana que se alzó el domingo 26 en la Plaza de la Constitución, demandando a la Suprema Corte de Justicia defender la democracia por la vía constitucional? ¿Cómo toman ese llamado de cientos de miles? Pues con mucho respeto a quienes disienten, ¿verdad?, de este gobierno de transformación. Nada más que si les digo a todos ellos que no se aflijan, que la transformación llegó para quedarse, y si me lo permiten, pues vamos a regalarles un folleto para que se enteren qué es lo que contiene la reforma electoral. No hay ningún atentado a la democracia, ni se quiere desaparecer el INE. Por el contrario, ¿sabe usted otra de las reformas? ¿Sabe usted y sabe su numeroso público, por ejemplo, que a partir de esta reforma ya no se pueden hacer negocios entre particulares y candidatos? La gente no lo sabe, o sí lo saben. Habían contratistas, constructores, proveedores que se acercaban a los candidatos, les financiaban las campañas y después, cuando estaban en el gobierno, pues cobraban su suculento aporte con todo e intereses. Y es que sí, esta reforma electoral, este plan B, como lo llaman muchos, pues ha sido muy desprestigiada. La han tirado con todo, ha sido objeto de una serie de ataques con la estrategia claramente diseñada desde la oposición, y los medios de comunicación lo sabemos, y todo con el pretexto de salir a defender el INE, a defender la democracia. Puras mentiras, puras falsedades construidas desde la oposición, y uno de los temas, falso que el plan B de la reforma electoral ponga en riesgo las elecciones porque no hay certeza en el conteo rápido. Eso es lo que están mencionando últimamente. Ya Dan Augusto López Hernández, tanto en la conferencia matutina como en esta entrevista, como lo acabamos de escuchar con José Cárdenas, pues aclara que el PREP es realizado por empresas privadas. Entonces, ¿cómo es posible que no se va a realizar cuando pues estos están mintiendo a mares? Pero bueno, mis estimados pregoneros, hasta aquí esta video información que les traigo por un momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información. Así paró en seco a José Cárdenas y a todos estos medios de comunicación el secretario Dan Augusto López Hernández. No le bastó con la conferencia matutina, también lo hizo en esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima.